Capítulo 726. Tormasov notó la expresión inusual de Suvorov y rápidamente preguntó: Mariscal, ¿qué ocurre? Suvorov, con cara sombría, le arrojó el informe de batalla y suspiró. Quizás no nos quedemos en Minsk por mucho más tiempo. Tormasov leyó rápidamente el informe y frunció el ceño. Las pérdidas son realmente bastante significativas. De repente reaccionó y miró a Suvorov. ¿Estás diciendo que tenemos que irnos de aquí? Así es. Pero acabamos de hacer un gran avance, ¿debemos seguir avanzando hacia el oeste? Suvorov hizo un gesto con la mano. Las finanzas del imperio probablemente no puedan sostener esta batalla. A menos que Su Majestad el Emperador decida abandonar Crimea. Tormasov comprendió inmediatamente. Crimea había sido prácticamente reducida a escombros por los polacos, y reconstruirla requeriría inevitablemente una inversión masiva. Y previamente, para rodear a Kościuszko, el imperio había movilizado entre 60 y 70 mil tropas en total. Especialmente el ejército de Kaotski, que realizó una larga marcha desde Mozyl a Crimea sin ningún equipaje. Esto requirió el suministro constante de suministros al ejército a lo largo del camino. Y desde Mozyl hacia el sur, la zona que se extiende desde Sibilia a Yekaterinoslav, esos varios cientos de kilómetros, son extremadamente áridos, por lo que los suministros solo podían transportarse desde ciudades centrales como Lipetsk. Una distancia tan larga requeriría al menos cientos de miles de siervos para el transporte logístico, y los gastos serían asombrosamente altos. En cuanto a los daños a la ciudad de Bryansk y a la fortaleza de Kursk capturada, las pérdidas no parecían tan evidentes. Inicialmente, las finanzas del imperio podían sostener una guerra contra los polacos durante aproximadamente un año, pero después de la terrible experiencia de Kościuszko, apenas duraría 4 o 5 meses. Actualmente han pasado casi 4 meses desde que comenzó la guerra. Tormasov comentó con extrema reticencia. Podríamos pedir préstamos. Suvorov parecía desanimado. Aunque logremos conseguir fondos militares, ya no tendremos suficientes tropas. ¿Cómo es posible? Exclamó Tormasov sorprendido, todavía tenemos más de 80.000 tropas en Polonia, mientras que los polacos tienen como máximo 80.000 también. Creo que con solo 60.000 soldados puedes derrotarlos. Ignoró automáticamente al ejército de Kaotski. Aunque el informe de batalla no mencionaba bajas específicas, la necesidad de un descanso de 6 meses era una clara indicación de que muchas unidades habían sufrido graves desajustes. Suvorov suspiró. Pero pronto no tendré ni 60.000 soldados. ¿Ah? Se olvidaron del pueblo otomano, dijo Suvorov. Con Crimea tan vulnerable, no se quedarán sin planes. Tormasov quedó inmediatamente desconcertado. De hecho, con Bakhchisaray destruida, los otomanos podrían invadir Crimea fácilmente si decidieran desplegar sus fuerzas. Rusia tendría que estacionar allí al menos entre 2 y 3 decenas de miles de soldados para establecer las defensas, y solo después de que Bakhchisaray esté parcialmente reconstruida podrán marcharse. Luego recordó que la guarnición de Moldavia también había sido movilizada previamente. Los otomanos aún se proclamaban soberanos de Moldavia y desconocían el control ruso sobre la región. Así que también fue necesario reponer esas tropas. Calculando vueltas y vueltas, las fuerzas que podrían permanecer en Polonia podrían no llegar ni a los 60.000. Tormasov se mostró algo reacio. Si Su Majestad moviliza tropas de las provincias centrales para luchar en Polonia. Suvorov ya no tenía ganas de recorrer Minsk. Dio media vuelta y dijo: regresemos al centro de mando. El imperio necesita al menos 3 años para recuperarse antes de poder volver a movilizarse a gran escala. Tormasov lo siguió rápidamente. No, debe haber una manera. San Petersburgo. Palacio de Invierno. Catalina II apretó los puños con fuerza y dijo con voz profunda: tiene que haber una manera. Zubov avanzó con cautela y dijo: Su Majestad, si podemos conseguir un préstamo, podremos seguir reforzando el ejército. El zar reflexionó un momento y luego miró a Rumyantsev. En su opinión, ¿cuántos fondos militares más se necesitan para continuar la ofensiva de Suvorov? Rumyantsev reflexionó y respondió: al menos 8 millones de rublos, Su Majestad. Sin embargo, con 12 millones de rublos, sería más seguro. La cifra entristeció a Catalina II. Los ingresos fiscales anuales totales de Rusia eran de tan solo unos 100 millones de rublos. Repasó mentalmente rápidamente los posibles objetivos de los préstamos.
Los estados alemanes estaban en apuros financieros, Francia estaba muy endeudada y España podría incluso querer pedir prestado dinero a Rusia. Por lo tanto, solo la adinerada Inglaterra podría proporcionar un préstamo tan sustancial. Se levantó bruscamente y le ordenó a Zubov: vayan a Inglaterra inmediatamente y consigan un préstamo de al menos 8 millones de rublos. Ah, que Vezmedico los acompañe. Sí, Su Majestad. Cuando Zubov estaba a punto de darse la vuelta, un oficial se acercó rápidamente a lo largo del muro y susurró algunas palabras al oído de Rumyantsev. La expresión de Rumyantsev inmediatamente se volvió más sombría. Dudó un momento, pero finalmente le dijo a Catalina II: Majestad, acaban de llegar noticias de Crimea. MMM. Entre todos los cuerpos, no se encontró a Kostiuszko. Claro que es posible que la artillería lo hiciera pedazos. El zar se frotó la frente con irritación. ¿Hay algo más? Parece que todavía hay cerca de 2000 soldados polacos activos en el este de Crimea. ¿El general Kaovsky ya ha enviado fuerzas para perseguirlos? Con un chasquido, Catalina II arrojó con fuerza al suelo el portaplumas que estaba a su lado. Kostiuszko se despertó por el dolor. Luchó por abrir los ojos y miró hacia la fuente del dolor insoportable, solo para ver que le faltaba la pierna izquierda de la rodilla para abajo. Un vendaje empapado en sangre rodeaba la parte superior de su muslo. Jadeó en busca de aire con la boca abierta y tardó varios minutos en acostumbrarse al dolor. ¿No estoy muerto? Miró a su alrededor. Era una pequeña habitación gris amarillenta, y él estaba acostado en una cama de tierra. Su uniforme militar había sido reemplazado por una túnica cosaca. La puerta se abrió y entró una anciana vestida con atuendo otomano. Al ver que estaba despierto, profirió un torrente de palabras con tono nervioso. Cuando se dio cuenta de que Kostiuszko no entendía, se dio la vuelta y regresó con un hombre de mediana edad. El hombre habló en ruso. Respetado señor, Messi me envió a esconderlo aquí. Ah, se unió al ejército de la resistencia. Kostiuszko preguntó débilmente durante un largo rato antes de comprender que había sido alcanzado por la artillería en la pierna izquierda y había perdido el conocimiento. Los soldados de la guardia se retiraron con él a la orilla del río, donde miembros de la resistencia del otro lado los notaron, organizaron un pequeño bote para llevarlos río abajo y lo escondieron en esta casa de campo. ¿Soy el único? Sí, Messi solo te trajo a ti. Viena. Palacio de Schönbrunn. Francisco II miró al barón Turgut frunciendo el ceño. ¿Estás diciendo que Rusia podría cesar las hostilidades con Polonia? Actualmente, así parece, Su Majestad. Las ofensivas del ejército ruso en Minsk y Mozil han cesado, y algunos soldados se han retirado a su patria. Se dice que sus pérdidas en Crimea son muy significativas. Capítulo 727. Francisco II agarró con fuerza su bastón y comenzó a caminar de un lado a otro ansiosamente. La situación financiera en Austria ya era precaria. Originalmente, había planeado aprovechar la retirada de la mayoría de las tropas polacas por parte de Rusia para arrebatarle una parte considerable del país y resolver los problemas internos. Pero tras meses de lucha, Austria apenas había logrado ocupar Sandomierz, e incluso entonces, solo la parte al oeste del río San. Aproximadamente el 80% del territorio de una sola provincia. Los beneficios que obtuvo Austria fueron apenas superiores a sus gastos militares. Si Rusia y Polonia cesaran las hostilidades ahora, las tropas polacas del frente oriental pronto serían reubicadas en el frente occidental. Wilmse ya estaba luchando por tomar Cracovia. En tales circunstancias, sería imposible. Se detuvo y le dijo a Turgut: quiero enviar refuerzos al frente y tomar Cracovia lo más rápido posible. Turgut bajó la cabeza torpemente y se quedó mirando las puntas de sus zapatos, tosiendo levemente. Su Majestad, hacer eso escalaría esto a una guerra a gran escala con Polonia, y los costos militares serían al menos 8 o 10 veces mayores que los actuales. ¿Qué? ¿Tanto? Franz se quedó paralizado por un momento, luego dudó y preguntó: entonces, ¿cuál es tu sugerencia? Turgut volvió a levantar la cabeza. Su Majestad, podríamos negociar un alto el fuego con Polonia como una alianza unida con Prusia y Rusia. Polonia se enfrentaría a la presión de las tres naciones, y solo entonces podríamos estabilizar al máximo nuestros avances actuales. Francisco II no tenía otra idea. Fingiendo pensarlo 2 veces, asintió y dijo:
Entonces, te encomiendo que contactes con Prusia y Rusia lo antes posible. Sí, Su Majestad. Potsdam. Palacio de Sanssouci. Guillermo II hizo un gesto con la mano y gritó. Gdansk, lo que quiero es Gdansk. El príncipe Enrique suspiró silenciosamente y dijo. Majestad, según mi estimación, dentro de un mes como máximo, 6 o 7 mil tropas polacas del frente oriental regresarán para defender Gdansk y otras regiones. A juzgar por la determinación que han demostrado los polacos en esta guerra, puede que no sea fácil tratar con ellos. Hasta el momento, hemos ocupado 3 provincias de la región de la Gran Polonia y los avances han sido sustanciales. Guillermo II lo miró de reojo. Entonces, ¿crees que deberíamos dejar de luchar inmediatamente? ¿Deberíamos unirnos con Rusia y Austria para obligar a Polonia a hacer concesiones durante las negociaciones del alto el fuego? San Petersburgo. Catalina II miró a Zubov, que acababa de regresar de Londres, apretando los dientes. Los británicos afirmaron repetidamente que apoyaban nuestra guerra contra Polonia. Por ello, me arriesgué a ofender a Francia, expandí el comercio con ellos e incluso les permití explotar minas en el Donbass. ¿Y así es como me lo pagan? 500.000 rublos, nos tratan como mendigos. Zubov bajó la cabeza y no se atrevió ni siquiera a respirar con dificultad. Había ido a Londres lleno de confianza para conseguir un préstamo, solo para descubrir que Gran Bretaña estaba ocupada preparándose para la guerra con Francia. Sumado al incidente del alumbrado público de gas y las pérdidas en las colonias del Caribe, el Congreso se había negado rotundamente a prestar dinero a Rusia. Para Rusia, la única opción que quedaba ahora era cesar las hostilidades. El zar volvió a mirar a Zubov, molesto. Tú te encargarás de las negociaciones del alto el fuego con Polonia. Como mínimo, consérvame Minsk y Mozili. Sí, Su Majestad, le prometo que no la defraudaré. En ese momento, un funcionario de la corte entró rápidamente, haciendo una reverencia a Catalina II. Su Majestad, el príncipe Enrique de Prusia, llegará a San Petersburgo mañana por la mañana. Espera tener una audiencia con usted. Al día siguiente. El zar escuchó la propuesta del príncipe Enrique de una alianza tripartita para negociar un alto el fuego conjunto con Polonia. Asintió en señal de aprobación y añadió. También podemos involucrar a Gran Bretaña en las negociaciones. Si los británicos se niegan a prestar dinero, seguramente no objetarán contribuir diplomáticamente. Como aliado de Gran Bretaña, el príncipe Enrique, naturalmente, no puso objeciones. Es una excelente sugerencia. Transmitiré la solicitud a Londres. Estarán de acuerdo. Sonrió el zar. Un país pequeño como Polonia, a pesar de tener un desempeño decente en el campo de batalla, solo podía ceder bajo la presión de 4 grandes potencias. Tal vez Rusia podría ganar algo más que solo Minsk y Mozili. Esa tarde, nombró a Zubov como su representante plenipotenciario, enviándolo a Londres junto al príncipe austríaco. París. Palacio de Versalles. Joseph frunció ligeramente el ceño al leer el documento que Sykes acababa de presentar sobre las negociaciones para un alto el fuego con Polonia. El documento afirmaba que Rusia, Prusia y Austria formaron una alianza y negociaron conjuntamente un alto el fuego con Polonia, con Gran Bretaña participando como mediador. Rusia, Prusia y Austria exigieron a Polonia que cediera los territorios que ocupaban militarmente. 2 provincias a Rusia, 3 a Prusia y 1 a Austria. Polonia tuvo que limitar su fuerza militar a no más de 50.000 soldados. El puerto de Gdansk sería gestionado conjuntamente por Polonia y Prusia, sin permitirse presencia militar. Gran Bretaña apoyó plenamente las demandas de las 3 naciones e instó a Polonia a firmar rápidamente. ¿Este mundo de los fuertes devorando a los débiles? Joseph suspiró suavemente y miró a Sykes, que acababa de regresar de Polonia. ¿Cuál es la postura de Varsovia? Sykes habló en tono solemne. Su Alteza, el Parlamento polaco se prepara para aceptar estos términos. Usted sabe que la situación también en Polonia es extremadamente grave. Con la intensidad actual de la guerra, sin ayuda externa, pueden resistir como máximo 2 o 3 meses más, y eso solo si agotan todos sus recursos nacionales. Desde el comienzo de la guerra, Polonia ya había reclutado más de 240.000 jóvenes. Además de los enviados directamente al frente, decenas de miles fueron asignados a la logística y el abastecimiento. Para una nación pequeña con solo 10 millones de habitantes, esto era casi el límite.
Además, Polonia tenía una importante población ortodoxa oriental, y el Parlamento había dudado en utilizarla en la guerra. Los ingresos fiscales de Polonia dependían casi por completo de la agricultura. De no ser por la mina de plata de la montaña Tarnowsk, su economía se habría derrumbado 2 meses antes. Así pues, la debilidad del poder nacional polaco no les dejó otra opción que aceptar un alto el fuego. De lo contrario, se enfrentaban al colapso total. Joseph retomó los términos de negociación del alto el fuego. Para ser honesto, comparado con la partición histórica de los dos melones, que le costó a Polonia 300.000 kilómetros cuadrados de territorio, esto fue mucho más indulgente. Incluso si se cedieran las 6 provincias reclamadas por Rusia, Prusia y Austria, solo ascenderían a 70 u 80.000 kilómetros cuadrados, y solo Poznan sería relativamente rica. La Triple Alianza. Joseph leyó el título en la parte superior del documento y de repente pensó. Quieren ejercer presión conjunta, pero una alianza superficial suele tener consecuencias adversas. Reflexionó brevemente y le ordenó a Sykes que regresara inmediatamente a Saxon, el lugar de las negociaciones del alto el fuego. 14 de marzo de 1793. Sajón. Palacio Real de Dresde. El ministro real polaco Mawałowski miró fríamente a los representantes de las 4 naciones sentadas frente a él. Arrojó la pluma sobre la mesa. Ladrones, traidores, quebrantadores de juramentos, Polonia no aceptará estas condiciones. Capítulo 728. Zubov miró de reojo a Mawałowski y gruñó. Te advierto que tus acciones traerán un terrible desastre a tu país. Ya estamos acostumbrados a los desastres. Mawałowski volvió a adelantar el texto del acuerdo de armisticio sobre la mesa. Y es Rusia, la causante de estos desastres, quien debe devolver cada centímetro de territorio polaco. Solo entonces este tratado podrá firmarse. Esta es la resolución aprobada por unanimidad por nuestro Parlamento. ¿La resolución del Parlamento polaco? Jaja. Zubov rió con desdén. Se enfrentan a los 3 países más poderosos de Europa. Este no es lugar para tomar resoluciones. Miró a los negociadores prusianos y austríacos que estaban a su lado, aparentemente buscando su apoyo. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores prusiano, Friedrichs, se limitó a asentir levemente. El conde Reimpels de Austria miró al techo y dijo, el tratado debe firmarse lo antes posible. Ambos habían observado claramente de antemano que los polacos solo exigían a Rusia la devolución de la tierra, sin mencionar en absoluto a Prusia o Austria. La postura polaca apuntaba claramente a Rusia. Esto era comprensible, ya que Rusia había iniciado esta guerra y el frente oriental había sido el principal campo de batalla. Entonces, ¿por qué deberían esforzarse tanto para defender a Rusia? Lord Grenville, en su calidad de enviado de mediación, permaneció en silencio. La estrategia de Inglaterra siempre se había centrado en debilitar a Rusia en lugar de involucrarse en disputas prolongadas con Polonia. Como era de esperar, la primera ronda de negociaciones terminó rápidamente en un punto muerto. A las 4 de la tarde, Zubov lanzó otra amenaza, quién sabe cuántas veces lo había hecho antes de abandonar furioso la sala de negociaciones. Aunque exteriormente parecía resuelto, Mawałowski se sentía profundamente intranquilo. Sus manos temblaban ligeramente bajo la mesa. Sabía perfectamente que Polonia no tenía ninguna posibilidad frente a potencias como Rusia, Prusia o Austria, cualquiera de las cuales estaba fuera de su capacidad para enfrentarse a ellas. Además, era plenamente consciente de que la fuerza nacional de Polonia había llegado al límite. Si no firmaban el armisticio esta vez, Polonia correría un grave riesgo de colapso. Sin embargo, optó por aceptar la estrategia de negociación propuesta por el señor Sykes. Las sugerencias previas de este aliado francés para las políticas nacionales polacas habían resultado ser notablemente acertadas. Solo podía esperar que esta vez no fuera diferente. Después del banquete ofrecido por el rey sajón, los representantes regresaron a sus habitaciones individualmente. Sin embargo, el ayudante del conde Reimpels se puso un traje de sirviente y se deslizó secretamente en la residencia de Mawałowski. Tras una conversación sincera, el austríaco ocultó su emoción y dijo: «Entonces, ¿el gobierno polaco no tiene objeciones a nuestras condiciones para el armisticio?» «Correcto», asintió Mawałowski. Austria y nuestra nación son países católicos, y muchos voluntarios de su tierra se han unido a nuestra guerra santa para resistir al ejército ruso.
Nuestro gobierno está dispuesto a hacer concesiones a su país. Pero como saben, el sentimiento antirruso está en su apogeo en nuestra nación. El Parlamento debe adoptar una postura firme contra Rusia o se enfrentará a una reacción violenta en todo el país. Sí, lo entiendo perfectamente. Una hora más tarde, los representantes de Prusia, Austria e Inglaterra se reunieron en la sala de Lord Grenville. Aparte de las reparaciones de guerra y la limitación de la fuerza militar, los polacos han aceptado básicamente nuestras condiciones. Insisten en la gestión completa de Gdansk, pero han acordado garantizar el acceso de Prusia al puerto y políticas preferenciales para los buques mercantes. El puerto de Gdansk operaba principalmente con países de Europa del Este. Los buques mercantes prusianos constituían una importante fuente de ingresos, por lo que el gobierno polaco no se opondría a que Prusia utilizara el puerto. Entonces, el único obstáculo que queda para la firma del tratado reside en la actitud de Rusia. Friedrich asintió. Quizás podríamos ejercer cierta presión sobre Rusia. Siendo sinceros, si Rusia no hubiera tenido un desempeño tan malo en la guerra, no estaríamos perdiendo el tiempo negociando con los polacos. Lord Grenville expresó su acuerdo de inmediato. En realidad, no tenemos ninguna necesidad de prolongar las hostilidades con Polonia por el bien de Rusia. Inglaterra era la parte más ansiosa por un armisticio rápido. Solo después de que Prusia y Austria se retiraran del campo de batalla polaco, Inglaterra podría potencialmente involucrarlos en su guerra contra Francia. En la reunión de negociaciones del día siguiente, Zubov repitió su misma retórica, insistiendo en que las demandas de Rusia deben cumplirse plenamente. Inesperadamente, el conde Reimpels intervino. Creo que todos deberíamos demostrar sinceridad para poner fin a esta guerra, especialmente Rusia. ¿Qué? Friedrich continuó. Nuestro país está considerando renunciar a ciertos derechos en Gdansk, a pesar de que nuestras fuerzas aún rodean la zona. Mientras tanto, Rusia se ha retirado efectivamente de Minsk y Mozili. ¿Exigir el control de esas zonas parece inapropiado? Zubov los miró furioso. ¿De qué hablan? Esta guerra se ganó gracias a Rusia, y ahora quieren que abandonemos nuestros intereses. Lord Grenville comentó en voz baja. Conde Zubov, las inversiones de mi nación en el Donbass ya se han visto afectadas por los daños al puerto de Crimea. Zubov abrió mucho los ojos, sintiendo que la negociación parecía haberse convertido en un ejercicio en el que todos se aliaban contra él. Después de una agotadora semana de discusiones, Rusia, Prusia, Austria y Polonia finalmente llegaron a un consenso sobre los términos del armisticio. Naturalmente, Rusia se vio obligada a obedecer por sus tres aliados. El 21 de marzo se firmó oficialmente el Tratado de Dresde. El tratado estipulaba que Austria conservaría las partes occidental y central de Sandomierz según los territorios bajo control actual. Prusia, basándose en el mismo principio, aseguraría las provincias de Poznan, Kalisz y Gniezno y obtendría acceso conjunto al puerto de Gdansk junto a Polonia. Rusia, siguiendo también el principio del control efectivo, obtuvo partes de Minsk y Mozili al este del río Dnieper, un área que representaba menos del 15% del total de las dos provincias. Prácticamente toda la ribera oriental del río Dnieper estaba poblada por residentes ortodoxos orientales, y en caso de guerra, Rusia probablemente podría apoderarse de la región al instante. Así, el Parlamento polaco finalmente acordó ceder estos territorios menores. En caso de estallar otra guerra con Rusia, Polonia podría contar con el río Dnieper para su defensa. Rusia, Prusia y Austria no se dieron cuenta de que Mavaovsky insistió en utilizar el término territorios bajo control real en el tratado. Esta redacción, por supuesto, fue sugerida por Joseph, quien había estudiado numerosas disputas internacionales a lo largo de la historia. No subestime la importancia de esta frase. Transformó la cesión territorial de Polonia en una ocupación extranjera. Si Polonia recuperara su poder décadas o siglos después, esta terminología se convertiría en un tema de controversia. Desde la perspectiva de Rusia, Prusia y Austria, siempre que adquirieran el territorio, los matices textuales no planteaban ninguna preocupación. Esa tarde, Mavaovsky regresó a Varsovia con el tratado en la mano y expresión sombría. Para él, esto representaba la profunda humillación de Polonia. Sin embargo, en comparación con los históricos tratados de los dos melones, que le costaron a Polonia el 60% de su territorio, esta vez las pérdidas de Polonia fueron mínimas.
Además, la resistencia durante la guerra había fomentado una inmensa unidad nacional dentro de Polonia, asegurando la preservación de sus logros constitucionales y reformistas. En el futuro, Polonia se liberaría de su destino de repetidas particiones y eventual aniquilación. Capítulo 729. Un mes después. Estanislao II regresó a Varsovia desde San Petersburgo tras el acuerdo de alto el fuego. Solo el príncipe Poniatowski y una docena de funcionarios le dieron la bienvenida, mientras las carreteras parecían más bien desoladas. El rey no regresó al castillo real, sino que se dirigió a su pequeña villa en los suburbios del sur de Varsovia. Al día siguiente, Estanislao II anunció oficialmente su matrimonio con su amante, Izabela Hidrostawa. En realidad, ambos estaban enamorados desde hacía años y ya habían tenido 2 hijos. Sin embargo, para no provocar a la amante nominal del rey Catalina II nunca se atrevieron a hacer pública su relación. Ahora ya no necesitaba preocuparse por disgustar al zar de Rusia. O mejor dicho, ya estaba extremadamente disgustada, por lo que un poco más no haría la diferencia. A finales de mes, el príncipe Poniatowski, a instancias del rey, fue nombrado regente de Polonia mediante votación unánime en el Congreso, haciéndose cargo plenamente de los asuntos de Estado. Tras el banquete de compromiso del rey, comenzaron a circular rumores entre la nobleza polaca y los altos funcionarios de que el rey simplemente había fingido servilismo ante el zar, ganando así un valioso tiempo de preparación para Polonia. Muchos acudieron en masa a la Villa Real para expresar su sincera gratitud o presentar sus disculpas. Sin embargo, entre la población esto fue recibido con escepticismo. Las anécdotas escandalosas del rey y el zar siguieron siendo el tema favorito de la multitud. Un mes después, los 3.900 soldados que habían seguido a Kosciuszko a las profundidades de Rusia y vivieron para contarlo regresaron a casa gracias a un intercambio de prisioneros y un rescate de 800.000 rublos pagado por el gobierno polaco. Entre ellos había 2.800 soldados capturados después de la batalla final en Crimea, así como 1.100 soldados liderados por Suyetchik, que habían continuado luchando en el centro y norte de Crimea. De hecho, el acuerdo final del zar de renunciar a la mayor parte del territorio de Minsk se debió a las incesantes perturbaciones de Suyetchik en Crimea. El día de su regreso a Varsovia, la ciudad vació sus hogares y todos sus residentes se alinearon en las calles para dar la bienvenida a sus héroes. Todos recordaban que cuando partieron de Mozil eran 17.000, pero ahora habían regresado con vida menos de 4.000 y cientos de ellos habían quedado discapacitados de forma permanente. Fueron estos hombres quienes sacrificaron sus vidas sin dudarlo, asestando un duro golpe a los invasores y asegurando un rayo de esperanza para Polonia. Como los habitantes de Varsovia no pudieron ver a sus 2 generales, Kosciuszko y Dąbrowski Oriental, entre los sobrevivientes, gritos de dolor envolvieron toda la ciudad. Al día siguiente, miles de personas se reunieron frente a la plaza del Castillo Real, participando voluntariamente en la construcción del monumento a la victoria polaca. Este monumento, financiado gracias a las donaciones de más de una docena de nobles y dueños de fábricas polacos, se erigió para conmemorar las hazañas heroicas de los guerreros polacos en su audaz incursión en Crimea. Su altura alcanzaba la asombrosa cifra de 50 metros. Noreste de Egipto, península del Sinaí. Al norte de la ciudad de Tur, el comandante otomano Mustafa Pasha, mirando a través de un telescopio las nubes de polvo que se elevaban en la distancia, no pudo evitar adoptar una expresión severa. Era muy consciente del formidable poder de la caballería mameluca. Esta caballería, gobernante de Egipto durante siglos, mantenía un riguroso entrenamiento y, apoyada por generosas recompensas, exudaba una moral notablemente alta. Para ser sincero, a pesar de los buenos resultados de varias escaramuzas anteriores, todavía consideraba la decisión del sultán de invadir Egipto como una empresa excepcionalmente arriesgada. De hecho, tras el estallido de la guerra ruso-polaca, Selim III aprovechó rápidamente la preocupación de Rusia como una oportunidad y utilizó la afirmación de que el gobernador designado por los otomanos en Egipto estaba siendo restringido por los mamelucos para enviar tropas a Egipto de manera decisiva. Lo que lo animó a desafiar a esta facción de caudillos militares arraigada que gobernó Egipto durante siglos fue su confianza en 2.000 tropas del nuevo orden topillés y totalmente equipadas con armamento francés. Si lograba ganar esta batalla, obtendría la región de Egipto, rica en recursos, lo que mejoraría enormemente las finanzas del imperio.
Esto, a su vez, permitiría una implementación más fluida de sus reformas y la organización de nuevos ejércitos. Un oficial militar se acercó rápidamente a Mustafa y con un saludo le informó: General, la caballería enemiga ha lanzado un ataque. Mustafa asintió levemente y le dio instrucciones al mensajero. Ordene al general Omar Aga que avance. Omar Aga era el comandante del nuevo ejército de Topillesi. Más de 3000 jinetes mamelucos cargaron ferozmente contra las líneas otomanas desde el oeste y el norte. Aunque el ejército otomano contaba con una fuerza numérica superior a 36.000 hombres, su capacidad de combate global era insignificante en comparación con la de los mamelucos. De hecho, en el frente norte, 6.000 infantes otomanos, apoyados por 1000 jinetes, estaban firmemente enredados por poco más de 1000 jinetes mamelucos, y en algunos momentos aparecieron varias brechas críticas. En el frente occidental, 2000 jinetes mamelucos formaron el asalto principal, atacando directamente el flanco izquierdo otomano. En batallas anteriores, esta zona ya había sufrido brechas importantes debido a repetidos ataques de la infantería mameluca. Ahora bien, si la caballería atravesara este lugar, el puesto de mando de Mustafa quedaría inmediatamente dentro de la línea de visión de la caballería. Sin embargo, cuando la caballería mameluca empezó a distinguir los contornos de la formación otomana a través de las nubes de polvo, de repente se oyó un rítmico redoble de tambor. Pronto, una sólida pared blanca emergió de dentro de la neblina de polvo, y las bayonetas brillaban uniformemente mientras se levantaban. El comandante de la caballería mameluca calculó aproximadamente el número de soldados enemigos, menos de 2000, y ordenó con decisión que sus tropas se dividieran en 5 formaciones triangulares para cargar contra la línea de infantería. Basándose en sus escaramuzas anteriores con las fuerzas otomanas, calculó que se necesitarían al menos 5000 soldados de infantería otomanos para contener apenas a sus 2000 soldados de caballería. Sin embargo, los acontecimientos se desarrollaron mucho más allá de sus expectativas. El fuego de los cañones comenzó a resonar desde las líneas otomanas, donde se habían desplegado 3 cañones. El fuego de artillería estaba muy concentrado y, en solo 4 descargas, la formación de caballería central se dispersó. En verdad, los operadores de cañones del ejército de Topillesi carecían de habilidad significativa, pero incluso un cañón de 12 libras causó estragos sustanciales al disparar varias rondas a través de unidades de caballería densamente pobladas. La resistencia psicológica de la caballería mameluca al fuego de artillería resultó mucho menos robusta de lo esperado. Sin embargo, la caballería restante llegó a las proximidades de la infantería, solo para encontrarse con bayonetas que brillaban fríamente en una formación de triple capa frente a ellos. Inquebrantable, la infantería se mantuvo firme sin siquiera inmutarse. Los caballos de guerra dudaron instintivamente y sus jinetes tiraron con urgencia de las riendas para rodear la línea de infantería, solo para que los mosquetes de los otomanos resonaran. Las auténticas armas de Chispa Charleville 1763 tenían una potencia de fuego y una precisión muy superiores a las fabricadas por artesanos otomanos. Después de varias descargas disciplinadas, la caballería mameluca que presionaba contra la línea de infantería quedó reducida al caos, pisoteada en desorden mientras los que intentaban retirarse chocaban con los jinetes que avanzaban con rapidez. Al observar esta escena, Mustafa finalmente suspiró aliviado. No había temido a nada más que a la caballería de élite mameluca. Ahora que la caballería había sido derrotada por la infantería Topillesi, el resto sería mucho más sencillo. Inmediatamente ordenó un asalto total por parte de la Guardia Imperial estacionada en el centro. Sin la protección de su caballería, el ejército central de los mamelucos fue rápidamente abrumado por más de 10.000 guardias imperiales otomanos. Capítulo 730. Constantinopla estaba llena de actividad, ya que todos los residentes, como se les pidió, salieron a las calles con velas para participar en la celebración. Tan solo una semana antes, el ejército otomano había derrotado a la legión mameluca oriental en Egiptur, logrando una importante victoria. Los 2 gobernantes más altos de los mamelucos, Murad e Ibrahim, enviaron rápidamente enviados para pedir perdón a Selim III. El lujoso carruaje de Selim III salió del palacio de Topkapi, rodeado por más de una docena de formaciones de la Guardia Imperial resplandecientemente vestidas, en dirección a la mezquita azul para una serie de rituales de celebración.
Dentro del carruaje, Stiller, el director general de la Compañía Comercial Francesa del Mediterráneo Oriental, recibió un puñado de dátiles entregados desde Medina por el sultán, e hizo una reverencia mientras hablaba en árabe. Gracias, Su Majestad, por el generoso regalo. Estas dátiles, productos de Tierra Santa, eran consideradas un honor raro y distinguido. La razón por la que Stiller recibió este honor se debió enteramente al papel crucial desempeñado por el nuevo ejército de Topillesi en la reciente batalla. Previamente, el entrenamiento y transporte de este nuevo ejército había sido organizado por Stiller. Fuera del carruaje se oían alegres ritmos de tambores y melodías de flauta, mezclados con el ocasional sonido boom pop de los fuegos artificiales al explotar. Stiller continuó. Su Majestad, ¿puedo preguntar cuándo lanzará Mustafa Pasha su próxima ofensiva? Ah, ya sabe, debo preparar los suministros necesarios para el ejército con antelación. En esta campaña, más de un tercio de la logística y los suministros del ejército otomano habían sido gestionados por la Compañía Comercial del Mediterráneo Oriental, a precios 30% más baratos que los manejados por la propia Guardia Imperial. Has sido muy diligente, pero la guerra ha terminado, respondió Selim III con calma, sacudiendo la cabeza y lanzando una mirada al cercano Gran Visir. Mecca Mohamed intervino rápidamente. Señor Stiller, Murad Bey ya ha entregado a los oficiales rebeldes de Kalmanle que iniciaron el conflicto con las fuerzas del sultán. Serán enviados a Constantinopla para ser juzgados. El benevolente sultán ha decidido perdonar a los mamelucos. Por supuesto, la autoridad de Hassan Pasha en Egipto se ha fortalecido y los nobles mamelucos pagarán mayores impuestos al imperio para demostrar su lealtad. Hassan fue el gobernador enviado por los otomanos a Egipto. Stiller no mostró sorpresa ante la noticia, solo suspiró para sus adentros. El príncipe heredero, en efecto, había acertado en su predicción. Sí, Joseph le había dicho desde el principio, cuando Selim III movilizó sus tropas hacia Egipto, que los otomanos nunca podrían derrotar completamente a los mamelucos. Solo podrían detenerse en un punto ventajoso. No fue una mera previsión, sino más bien un juicio calculado basado en registros históricos de las batallas mamelucas con Napoleón, que mostraban la formidable destreza en combate de los mamelucos. Precisamente por eso Joseph se atrevió a animar a Talleyrand a incitar a Selim III a resolver la cuestión mameluca. Porque las fuerzas otomanas, con la Guardia Yeniceri como principal fuerza, no podían derrotar a los mamelucos. Mientras tanto, el nuevo ejército era demasiado pequeño para cambiar la situación de forma decisiva. Los resultados reales lo confirmaron. En la batalla de Tur, Mustafa aplastó a 10.000 soldados de infantería y 4.000 de caballería egipcios, pero la fuerza total de los mamelucos consistía en aproximadamente 30.000 soldados de infantería y más de 20.000 de caballería. Sus fuerzas principales permanecieron intactas. El ejército otomano también sufrió pérdidas significativas. 2,5 regimientos de la Guardia Yeniceri, junto con un gran número de soldados de caballería y de los Balcanes, que sumaron alrededor de 7 u 8.000 hombres. Si los otomanos decidían continuar la lucha, con el nuevo ejército de Topillesi muy debilitado, podrían incluso enfrentarse a un contraataque de los mamelucos. Y el resultado actual fue precisamente el que Joseph había pretendido. En esta era, Egipto o, más precisamente, el canal de Suez aún no construido serviría como palanca para remodelar toda Europa. Quien controlara Suez dominaría el comercio entre Europa y Asia. Esto representaba un volumen comercial anual de miles de millones o incluso decenas de miles de millones de francos. Históricamente, Napoleón, bajo el asesoramiento de Talleyrand, también era profundamente consciente de la importancia estratégica de Suez, lo que lo llevó a decidir la campaña de Egipto. Sin embargo, su planificación estratégica había sido tosca. Su ocupación directa de Egipto alarmó tanto a los mamelucos como a los otomanos, obligando a estas fuerzas tradicionalmente adversarias a aliarse inmediatamente entre sí. Finalmente, aunque Napoleón logró la brillante victoria en la batalla de las pirámides, nunca pudo controlar por completo la situación en Egipto. Sumado a la emboscada británica que sufrió la flota francesa del Mediterráneo, Napoleón no tuvo más opción que abandonar su ejército en Egipto y regresar a París en bote. Para evitar situaciones similares, Joseph no escatimó esfuerzos para ayudar a los otomanos a entrenar a su nuevo ejército, reforzando la confianza de Selim III y encendiendo preventivamente las tensiones entre los otomanos y los mamelucos. Esto garantizó que, cuando fuera necesario, Francia pudiera intervenir como mediador en Egipto, guiando a ambas partes hacia su beneficio.
Por lo menos, después de esta guerra, la posibilidad de una alianza otomano-mameluca se había reducido drásticamente. Por supuesto, el éxito de la visión estratégica de Joseph con respecto a Egipto dependía de una premisa fundamental. La armada francesa debía ser capaz de mantener a la flota británica fuera del mar Mediterráneo. De lo contrario, incluso si se completara el canal de Suez, simplemente se convertiría en un regalo para los británicos. Y con la llegada de los acorazados a vapor, Francia finalmente comenzó a adquirir esta capacidad. Esto significaba que la planificación para Egipto tenía que seguir adelante. Mecca Mohamed miró al sultán, que lanzaba monedas por la ventanilla del carruaje a la multitud, y luego se dirigió a Stiller. Señor Stiller, el nuevo ejército de Topillesi tuvo un desempeño excepcional en esta campaña. Por lo tanto, Su Majestad espera que su nación pueda entrenar a más soldados nuestros. En el pasado, España, Austria e incluso Rusia habían ayudado a los otomanos a entrenar nuevas fuerzas, pero los métodos normalmente habían implicado enviar instructores al Imperio Otomano para entrenar a reclutas selectos. Este enfoque, en el mejor de los casos, produjo una versión mejorada del Yeniceri. Esta vez, sin embargo, Joseph había trasladado directamente el nuevo ejército de Topillesi a un campamento militar francés en Túnez, separándolo completamente del entorno otomano y produciendo así un ejército verdaderamente modernizado. Evidentemente, Selim III estaba muy satisfecho con los resultados de este entrenamiento. Basándose en el poder de combate demostrado por las fuerzas de Topillesi en Tours, Selim calculó que con solo 5.000 nuevas tropas podría suprimir eficazmente los 10 o más regimientos de la Guardia Yeniceri estacionados en Constantinopla. La Guardia Imperial fue el principal obstáculo para sus reformas dentro del Imperio Otomano. El renacimiento de la antigua gloria del Imperio comenzaría desde aquí. Stiller sonrió y asintió. Estaría encantado de servir a Su Majestad. Sin embargo, sabe que entrenar a tantos soldados es una tarea extremadamente laboriosa y requiere mucho tiempo, e incluso podría afectar el entrenamiento de nuestras propias fuerzas. Inmediatamente, el gran visir respondió. Tenga la seguridad de que Su Majestad proporcionará una compensación suficiente a su nación. Ah, hay un malentendido, dijo Stiller. El príncipe heredero ha declarado que se pueden entrenar nuevas tropas para Su Majestad de forma gratuita. Entonces, ¿qué desea Su Alteza? Su Alteza espera fortalecer las relaciones comerciales entre Francia y el Imperio Otomano. Por ejemplo, mediante un nuevo acuerdo comercial. Al ver que Selim III seguía lanzando monedas a la multitud, Stiller añadió. Si se amplía la gama de productos permitidos, su nación podrá establecer aranceles satisfactorios. Al mismo tiempo, el mercado francés también se abrirá a su nación. Joseph comprendió que, en el peor de los casos, gran parte del comercio marítimo francés podría verse bloqueado por los británicos. En tales circunstancias, el mar Mediterráneo sería el motor del comercio francés. Mientras tanto, los otomanos eran la nación más rica del Mediterráneo, después de la propia Francia. Este mercado regional sería crucial para Francia. Fin del capítulo 730.